Bien, muchachos, vamos con la parte número 5 y creo si esta no es la última, va a ser la penúltima, ya estamos terminando. Compartimos pantalla, toda la pantalla, listo. Y vamos, nos habíamos quedado en esta diapositiva a ver la patología de la tendinopatía rotuliana o también mal llamado, que en realidad se quiere cambiar el nombre de tendinitis rotuliana, ¿no? Debe decirle tendinitis rotuliana, ahora se le quiere decir tendinopatía rotuliana por la fisiopatología que presenta esta enfermedad en particular. Bien. Bueno, es una lesión crónica, principalmente, del tendón rotuliano, porque ocurre una degeneración de las fibras de colágeno. Como antes se solía llamar tendinitis rotuliano, y es más, hoy en día la mayoría de las personas la conocemos como tendinitis rotuliano, pero la tendinitis es una inflamación sin necesariamente ocurrir a la degeneración de las fibras. Bueno, lo que pasa en realidad en la tendinopatía es la degeneración de las fibras de colágeno. Es por eso que justamente pasa a ser se encasilla en la cronicidad. Bueno, al igual que la rótula, va a soportar también fuerzas tremendas que se van a disparar a lo largo de la estructura del esqueleto y sobre todo al aterrizar de los saltos y amortiguar con el cuádriceps de manera excéntrica. Era eso lo que yo les decía, ¿se acuerdan? No sé si en el video anterior, que la rótula funciona en sí como un distribuidor primario de fuerzas, ¿no? Bueno, la rótula no está suelta, tiene este tendón que justamente la sujeta y gracias a este tendón es que también puede transmitir, o sea, no tomemos la rótula como algo aislado, que es, él nomás representa a un centro primario de distribución, no, sino la rótula y los elementos directamente que están conectados con él, que se relacionan con la rótula, también forman parte de este sistema que corresponde a un centro primario de distribución de fuerza. Entonces, este tendón rotuliano también, y cuando se empieza a generar, mamita que nos estamos encontrando con un problema eh, no difícil de tratar, pero un problema que generalmente es bastante incómodo para el paciente. Bueno, la tendinopatía o la tendinitis crónica, más frecuente siempre se ha denominado clásicamente como la rodilla del saltador, justamente por la característica de los pacientes que suelen desarrollar este tipo de patologías. Son pacientes deportistas que justamente tienen una gran actividad con lo que es salto y recesión excéntrica en el cuádriceps. Bien, la tendinitis crónica de este mismo tendón, perdón, tiene la peculiaridad de que es una lesión que tiende a cronificarse. Por eso es que en sí ya la misma definición la define como crónica. Es decir, bueno, puede llegar a varios meses y no solamente, sino después de los periodos de descanso, que generalmente en tendinitis no debería doler, bueno, esta tendinopatía sí. Si el paciente no cuenta con un tratamiento adecuado, los síntomas obviamente se van a agravar con el paso del tiempo y empieza a producir dolor incluso no después del reposo, sino incluso en el reposo, o sea, algo que es totalmente incómodo para el paciente. La razón de la aparición de la degeneración de este tendón, así como su tendencia a la cronicidad, suele ser una combinación de dos motivos principales. Uno, un sobreuso deportivo, específicamente deportivo. Acuérdense, les vuelvo a repetir, que el deporte de competición o el deporte elite también se le dice, generalmente es perjudicial para el cuerpo, por someter al organismo a capacidades límites o a veces a sobrecapacidades que el cuerpo no está preparado a soportar, por lo tanto el cuerpo responde con patologías. Bueno, uno es un sobreuso deportivo y el otro es la irritación o el roce de este tendón, que ya vamos a ver cuál es el motivo de que pueden haber diferentes tipos de roces en este mismo tendón. Bien, hay una clasificación para este tipo de patología, que justamente se clasifican dos según el periodo de actividad que va a tener el dolor y por ende también el dolor eh,
Y bueno, y el cuadro clínico de esta patología y de la patología. Y lo vamos a encasillar en dos, en patologías, en tendinopatías, que tienen que ver con una lesión proximal a este tendón rotuliano, o sea, que está cerca de la rótula, y una tendinopatía que está distal, o sea, más cerca a la tuberosidad anterior de la tibia, que la estuvimos palpando hace unos minutos nomás. Bien, vamos a ver cuáles son las diferencias entre este. Bueno, suele producirse cerca de la inserción del tendón en la tibia, cerca de la tuberosidad. Eso es lo que yo estaba diciendo, cerca de la tuberosidad anterior de la tibia. Y bueno, este tipo de afección del tendón rotuliano suele estar secundario, sobre todo a calcificaciones. ¿Y por qué esto está totalmente relacionado eh, con lo que yo les decía del que pueden haber una mayor fricción, lo que va a estar degenerando al tendón? Bueno, este aumento de la fricción principalmente se desencadena por una osificación heterotópica, o sea, una osificación que no debería estar. Estas calcificaciones corresponden en la mayor parte de los casos a fragmentos de la tuberosidad anterior de la tibia que se desprenden de la misma justamente, perdón, durante el crecimiento. Son pacientes que padecieron en la infancia la osteocondritis de Osgood-Schlatter, o Slater, como algunos lo suelen llamar. Discúlpenme un segundito que justo me están avisando una cosita y ahí estoy con ustedes. Perfecto. Ahí está. Bien. Y tenemos, bueno, otras características de esta que es a nivel distal. Acuérdense lo que está más cerca de la tuberosidad anterior. En ambos casos, la estructura normal del tendón formada por un ordenado tejido tendinoso de filamentos de colágeno tipo 1. Luego este tejido, como se va degenerando, se va desencadenando la tendinosis rotuliana y bueno, justamente se hace de peor calidad, por lo que justamente va a empeorar las características mecánicas que tiene un tendón. Imagínense cómo un tendón sirve conectar un punto con otro. Si se va degenerando, si sus fibras cada vez son de menor calidad, obviamente este va a perder la resistencia, va a perder fuerza, va a ser más propicio a rupturas, a desgarros. Además ocurren cambios alrededor del tendón, donde se crean justamente microvasos patológicos que se acompañan de fibras nerviosas causando aún más dolor, y esto es lo que se conoce como la neovascularización tendinosa. Bien, ese es el distal. Entonces, el distal, acuérdense, se va degenerando la parte del tendón, principalmente la que está cerca de la TAT, de la tuberosidad anterior de la tibia, y generalmente la causa más frecuente es que hay osificaciones heterotópicas que han quedado, y justamente esto va a hacer que cada vez que el tendón tenga que realizar un movimiento, como hay un fragmento de material óseo, este fragmento lo va a estar cizallando a tal punto que lo va a ir degenerando. Ahora vamos al otro, a la tendinopatía rotuliana proximal. Es la localización más típica de este tipo de tendinitis. O sea, la proximal y distal, generalmente la proximal es la que más se desencadena. Eh, Justo en la zona adyacente a la inserción del tendón, pero con la rótula, no con la tuberosidad de la tibia. Es muy frecuente observar que en estos pacientes tienen, bueno, justamente el polo inferior rotuliano muy alargado, y este alargamiento del polo inferior de la rótula hace que justamente roce el tendón bueno, justamente con este mismo trazo de material óseo. Entonces, va a pasar lo mismo que en la tendinitis, perdón, en la tendinopatía distal. Va a haber un aumento del cizallamiento, el aumento de la fricción, lo que va a terminar desencadenando esta degeneración. Bien, eh, perdón, ese es en el mayor de los casos, es que justamente el polo inferior está alargado.
Y bueno, justamente rosa cuando el tendón, cuando el paciente hace una flexión de más de 90, ahí es cuando se ocurre el máximo cizallamiento, el máximo roce entre este alargamiento del polo inferior con el tendón mismo. Sin embargo, hay otros casos que la rótula tiene un aspecto aparentemente normal y la causa es puramente funcional. Por ejemplo, un exceso de entrenamiento o un entrenamiento con características inadecuadas, o sea, con un gesto deportivo ineficiente. Esto justamente me va, acuérdense, no solamente es el aumento de roces, que se da por osificación o por alargamiento del polo inferior de la rótula, sino también por sobreuso. En ambos casos existe una degeneración de las fibras de colágeno, justamente van a desencadenar en esta patología, sea por osificación heterotópica o sea por sobreuso. Por lo tanto, que esta degeneración de fibras de colágeno del tendón por roce sobrecarga, que son las dos causas que va a llevar a una pérdida de la resistencia, una pérdida eh, y una pérdida de la fuerza de la misma. Bien, en los pacientes que padecen una tendinitis crónica de más de 6 semanas, se suma además una incapacidad para la curación de los mecanismos naturales del cuerpo. Dejamos hasta acá, que ya creo que me estoy pasando mucho. Y sí, voy a tener que hacer una última parte, pero que supongo que va a ser más cortita. Nos vemos en la parte número 6.